buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio de No Estoy Solo. 9 años de aquí al aire, esperemos que muchos más. Mi nombre es Dante Palma, voy a estar aquí junto a ustedes hasta las 11. Juanjo Agüero produce, Juana Silva opera, la RZ es la radio. Ustedes también los pueden escuchar en vivo a través de mi canal personal, youtube.com/palmadante. También se pueden comunicar gracias a las redes, el Facebook No Estoy Solo, el Twitter No-Estoy-Solo, el Instagram es No Estoy Solo Radio. Hoy estoy así pero apuradísimo porque me di cuenta, empecé a hacer los números y tengo dos partes del programa muy potentes. Una editorial y una sección de gran entrevista que merecía unos minutos de más. Así que todo va a ser medio a las apuradas. Además quería comentarles de una película que vi. Así que vamos a hacer las cosas, una introducción más cortita y así me voy de lleno al editorial del día de hoy, porque además, bueno, pasaron un montón de cosas en la semana. En el editorial ya les adelanto que les hablo del milagro de los dólares. Por supuesto, ¿sí? Los pastores chaqueños que depositaron pesos y recibieron dólares, a contramano de lo que le había pasado a toda la Argentina en 2001. Pero bueno, fue un verdadero milagro. Así que vamos a hablar de el milagro. A ver cuál es el verdadero milagro en todo caso. Creo que vale la pena. Pero bueno, en estas últimas horas, por lo menos estoy grabando el programa el viernes, hay una suerte de gran escándalo en el gobierno. Después de una semana que a su vez había sido bastante agitada respecto al dólar, aunque depende también de qué punto uno lo vea, porque por un lado uno puede decir, el dólar se devaluó, el peso se devaluó más de 10, diría yo, ¿sí? Más de 10% en los últimos 15 días. Pero a favor del gobierno uno podía decir, bueno, aparentemente eso no pasó a precios, con lo cual ganó competitividad sin generar inflación. Eso podría ser a favor del gobierno. Pero después hubo todo un episodio ahí que podríamos llamar algo así como la Operación Fantino. Quizás si me equivoco, si es así, te mando un abrazo, Alejandro, te pido disculpas. Pero no sé si están al tanto, de repente Fantino hace una suerte de editorial en su programa, que la vi entera porque después se denunció como que hubo un recorte malicioso y creo que no hubo, o que en todo caso que el recorte reflejaba bien lo que Fantino decía y que además era bastante claro. Por eso, a ver, digo, en todo caso si quieren incluso hasta puedo retirar la idea de operación, sí, para no adjetivar. Fantino ahí lo que dice algo que es a favor del gobierno, ¿sí? Que claramente el gobierno suscribiría, aunque después por las respuestas que tuvo el gobierno pareciera que eso no fue interpretado de la misma manera. Pero lo que dice Fantino es lo que hubiera dicho y lo que dice parte del gobierno es una extorsión. Sí, miren, si ustedes aprueban las leyes, ustedes la oposición aprueba las leyes que quieren aprobar, se va toda la mierda, para decirlo de manera sintética, ¿sí? Entonces atacan el superávit, entonces finalmente el dólar va a subir y va a haber más inflación. Sí, esto es lo que dice Fantino. Dice, a partir de un supuesto off de Caputo. Bueno, y a partir de eso, entonces Caputo trabajando el 9 de julio, Milei dando una entrevista, diciendo que sí, que no era así, que esto era relativo, ¿no? Pero a su vez eso tuvo, evidentemente, repercusiones porque después los gobernadores que parecía que le iban a votar todo en contra, hubo un sector, el que siempre le vota a favor, que decidió no votarle, por ejemplo, lo de las jubilaciones, etc. Sí votarle lo otro, lo que favorecía a esos propios gobernadores, que es la repartija de la guita. Pero aún así, la oposición en el Senado logró tener su quórum, más allá de la discusión ahora técnica. Pero bueno, y eso a su vez generó ya directamente Milei diciendo que Victoria Villarruel es una traidora. Patricia Bullrich también acusándola de ser funcional al kirchnerismo y otras cosas mucho peores, a lo cual Villarruel directamente ya la acusó le recordó su pasado terrorista. Bueno, en fin, hay una situación de ebullición dentro del gobierno, más allá de que a su vez, por un lado, cerraron filas en la provincia, el oficialismo de la provincia también, más allá de que todavía vamos a ver cómo se cierra la cuestión de las listas, los nombres propios. Digo, ha sido una semana y me parece que viene, por otra parte, Milei prometió un nuevo vetos que aparentemente no le generan costos políticos, por ahora, sí, pero en algún momento eso, digamos, cortarle, no sé, 30, 40 lucas a un jubilado, en algún momento debería tener algún costo político.
más allá de eso, un par de energúmenos con micrófonos que nos hagan creer que el problema de la Argentina o que la inflación en Argentina se explicaba por 40 lucas a los jubilados. En fin. O por darle más guita a Garrahan o por subirle un poco el sueldo a los docentes. Esas cosas que son tomaduras de pelo. Pero bueno, digo, ha sido una semana muy, muy, muy movida y que augura, en todo caso uno supone que el gobierno espera un buen resultado en las elecciones que le permita un equilibrio de fuerzas en las cámaras para no estar sometido todo el tiempo a este desgaste político de ya una oposición que por lo menos una parte ya se le planta y que permite y que tiene una cierta mayoría, ¿sí? que le permite por lo menos ponerlo contra las cuerdas al gobierno. Vamos a escuchar el audio del municipio de Merlo y luego les digo sintéticamente de qué va el programa. La Secretaría de Cultura, Educación, Deportes y Recreación de Merlo te invita a las escuelas deportivas. Ajedrez, atletismo, básquet, boxeo, hockey, pádel, patín, skate, taekwondo, tenis, vóley. Dirigidas a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Más info e inscripción en la Subsecretaría de Deportes, Avenida Constitución 92, o en las redes de la Subsecretaría de Deportes. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Ya les adelanté el editorial. En la sección de grandes entrevistas no tengo una entrevistada muy conocida. Es una investigadora que acaba de sacar un libro sobre Trump. Un libro que está en francés, todavía no está en español. Pero me interesó, es una entrevista muy larga, yo les leo un pedacito, aún así quedó larga, pero creo que vale la pena, ¿sí? Así que vamos a hablar de qué es el trumpismo. Olvídense, no importa tanto el nombre propio de la persona, pero me interesa eso, su mirada acerca de qué es el trumpismo, la cuestión ideológica, quiénes están detrás. No se lo pierdan, que está muy, muy, muy bien. Ahora vamos a escuchar el audio del municipio de José Cepaz y nos metemos de lleno con el editorial de hoy, titulado justamente El Milagro. En José Cepaz estamos construyendo el nuevo polideportivo de alto rendimiento, con fondos y mano de obra municipal. Una obra que impulsará el crecimiento deportivo en el distrito. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de julio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 11 de julio. Segundo vencimiento 25 de julio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. El milagro. Podría decirse que en la Argentina hubo al menos un antecedente de milagro inverso. La gente tenía dólares y cuando los fue a buscar se habían convertido en pesos. Era el año 2001, te vas a acordar. Y el conversor, por llamarlo de algún modo, digamos, no había sido ningún demiurgo, sino el fracaso de una política económica en complicidad con los banqueros, claro. De tanto en tanto vuelven a aparecer señales o se producen otros milagros inversos, como el de la pérdida de valor, por ejemplo, de un billete, y algo que se produce, podríamos decirlo así, sin ningún tipo de misericordia. De hecho, bueno, en Argentina, aquellos que pueden convertir una moneda en otra o deteriorar el valor, no solo de las monedas, deteriorar el valor de todo, diría yo, de todo lo que tocan, están muy lejos de los valores cristianos, y se parecen más a los dioses paganos, ¿no? Esos que eran capaces de actos sobrenaturales, pero a su vez al mismo tiempo se manifestaban guiados por pasiones que eran demasiado humanas. A partir de la visita del presidente Milei, esto lo habrán visto, a una iglesia evangelista en Chaco, bueno, gracias a la locuacidad de los organizadores, nos enteramos que hubo varios milagros, pero por lo menos el que más trascendió fue un milagro contable. De 100.000 pesos se pasó a $100.000. Algo que finalmente no fue otra cosa más que lo que muchos votantes de Milei
habían entendido por dolarización. ¿Ustedes se acuerdan? Esto de, bueno, entonces si se dolariza, entonces los pesos que tengo se transforman en dólares. Bueno, ¿qué quieren decir? A ver, de haber sido cierto no hubiera estado mal, hubiera estado muy bien, pero falló. Y si en las declaraciones juradas, ahora, Arca no incluye el ítem milagro, bueno, se necesitará otro milagro, en este caso el de un gobierno que haga un blanqueo generoso, porque si no deberían ir presos o deberían pagar, por lo menos, deberían pagar impuestos. Naturalmente, la declaración de los pastores, yo no lo sé, sea por impunes, sea por inimputables, y lo peor es que a costa de la fe genuina de miles de personas, probablemente, claro, a ver, despierta como mínimo sorna, o en el peor de los casos, despierta indignación. Sin embargo, a mí me parece por lo menos que quedarse en ello es un error, o quedarse en la ironía, en la burla, eso, a ver, hagámoslo, digamos, porque corresponde, pero quedarse allí sería un error, por lo menos si lo que pretendemos es hacer un análisis político. Te lo digo de otra manera. El lugar más cómodo, que curiosamente suele ser impulsado por analistas progresistas que pretenden ser populares, es equiparar la chantada de estos vivos con el fenómeno de la religiosidad. Fue todo lo mismo. El fenómeno de la religiosidad son estos vivos que dicen que un día hubo un milagro y aparecieron los dólares en la caja fuerte, ¿no? Es más, los presuntamente más incisivos nos cuentan, para entender el ascenso de las nuevas derechas, o nos cuentan, digamos, que estos grupos evangelistas son esenciales para comprender el ascenso de las nuevas derechas, lo cual no es falso, claro que no es falso, pero en general es algo que se suele mencionar para dejar entrever que la derecha solo podría, digamos, estar apoyada por una suerte de grupo de enajenados, gente que va ahí y grita, ¿no? Que creen que hay posesiones demoníacas o que creen estos pastores salvadores que cantan en portuñol, ¿no? Todos los evangelistas son libertarios, ¿sí? Se afirma como en un gran error, que solo expresa, desde mi punto de vista, otra vez, un prejuicio de clase media progre sobreideologizada, ¿no? Y la verdad que no es así, porque en esos espacios hubo mucho voto peronista, como lo hubo y lo hay, por cierto, todavía en sectores populares donde el peronismo también está asociado fuertemente a la religiosidad. No se trata de si nos gusta más o menos, se trata de entender que es así. Es así. A veces el mundo no es como nos gusta a nosotros. Naturalmente, encontramos muchos casos de discursos de pastores abiertamente antiestatalistas, circulan ahí por la web, ustedes los habrán visto también. Perdón, pero está claro, hay miles de pastores, así que estos son algunos, entonces no son todos, ni tampoco, a ver, ni todos los pastores son antiestatalistas, y menos aún los asistentes a esos mensajes, a esos actos, son anarcocapitalistas. No. Por supuesto que es difícil de medir, por no decir imposible, pero probablemente el porcentaje de votos peronistas que se han perdido dentro de esas iglesias es el mismo que se han perdido dentro de los sectores populares, porque los que van a esas iglesias en general son sectores populares, ¿eh? Bueno, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué se perdieron votos? Por muchas razones, lo hemos charlado varias veces, principalmente por razones económicas, y luego, me parece, por divisiones sociales y culturales impulsadas por el gobierno que se decía peronista. Y pienso claramente, esto creo que no es ninguna novedad, y hay buenos trabajos, me parece, sobre esto, trabajos con encuestas. La cuestión del aborto fue como un parteagua y acabó agrupando distintas expresiones de la derecha que canalizaron su voto a través de Milei y de Villarruel también. O sea, se logró
a partir de ese fenómeno, o de lo que fue esa campaña, que fue una campaña exitosa porque se logró finalmente la ley, bueno, pero eso permitió que se agruparan una serie de reivindicaciones de derecha que tenían diferencias entre sí. Creo que eso, sumado a el desprecio y la invalidación que supuso llamar antiderechos a alguien que simplemente cree que hay derechos desde la concepción, bueno, fue el combo perfecto. Y a ver, por las dudas lo tengo que aclarar, porque si no, alguno dirá, vos porque... No. Quien habla, ¿sí?, es ateo y está a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Aclaro eso. Y sin embargo, tengo buenas herramientas, me parece, para poder entender eso que pasó. Eso que pasó generó esto. Estoy diciendo que entonces no debería haber ocurrido. No estoy diciendo nada. Estoy diciendo, sucedió este fenómeno, sucedió este evento, y como consecuencia de este evento sucedió este otro evento. ¿Sí? Eso estoy diciendo. ¿Está claro? Otra vez. No es como nos gustaría, no es si fuera justo, lo que debería haber ocurrido, pero es una reivindicación. No me importa, estoy simplemente hablando de lo que es. Estoy tratando de comprender. ¿Sí? Eso. No hay que enojarse, no hay que comprender. En cuanto al discurso de Milei en Chaco, a ver, yo diría, la repetición no debería privarnos de la gracia de la sorpresa, para decirlo casi también en términos religiosos, ¿no? O sea, hay un presidente que habla del maligno y que no conforme con ello lo equipara al Estado, del mismo modo que emparenta la justicia social con el pecado de la envidia. O también lo vi esta semana, hay un recorte que aparece la diputada de la Libertad Avanza, Lilia Lemoine, se los voy a citar, en un programa de televisión. Dice: el ateísmo de Estado es peligroso. Los políticos que no le responden a ninguna fuerza superior no le rinden cuentas a nadie. Cuando el Estado se transforma en Dios, así no queda esperanza para el ser humano. Es como que es tanto que uno no sabe por dónde empezar, ¿no? Y a su vez es tanto que probablemente no valga la pena ni empezar a explicar, ¿no? Pero en todo caso sí cabe advertir algo que, bueno, aquí lo hemos mencionado varias veces, si ustedes me escuchan, me voy a repetir. El mesianismo del presidente hace que él crea que está allí para cumplir una misión, es un elegido para el cual la presidencia es un cargo menor. Con Milei no se negocia porque lo mueven fuerzas superiores y porque ante una misión que no es de esta tierra, ¿no?, cualquier negociación política supone una degradación. En realidad se ha visto en estas últimas horas tras el resultado de la votación en el Senado, ¿sí? De modo que, si quieren, lo digo y lo repito, Milei es de los que, no digo que lo vaya a hacer, pero es alguien que puede pegar un portazo en cualquier momento. O sea, la construcción política de Milei, si es que lo hubiera, es de quienes lo rodean, que hay muchos que no son ningunos sonsos, por cierto, pero no es de él la construcción política. Él en eso, él delega, él no pretende construir poder, y si en todo caso, podríamos decir, y si busca la reelección, es porque cree que su misión no se ha cumplido aún. Es él, en todo caso si quieren, y su hermana contra todos. De hecho, fíjense, o sea, Villarroel es una traidora, etc., ¿no? De aquí que también, digamos, el solapamiento entre su persona particular y el Estado, lo cual, claro está, es problemático. Ya sabemos lo que sucede cuando uno dice el Estado c'est moi. Porque, a ver, y uno debería decir, quien se precie de liberal, más allá de que hay distintos liberalismos, lo sabemos, ¿no? Pero quien se precie de liberal debería saberlo. O sea, las personas tienen el derecho, todo el tiempo Milei lo repite, ¿no?, como el mantra, y, o sea, las personas tienen el derecho a profesar diferentes creencias y a desarrollar su concepción de la buena vida. Lo digo en estos términos técnicos, ¿no? Tienen el derecho también a creer en la existencia de una única verdad, etc. Lo que no se puede pretender es que sea el Estado el que adopte esa creencia o la creencia de esta persona en particular,
su concepción de la buena vida y la idea de que existe una única verdad, ¿no? Al menos eso es lo que no debería suceder en sociedades democráticas y liberales como las nuestras. Nuestras sociedades fundamentalistas, autocráticas, eso sí funciona, pero acá no. Acá no. Del mismo modo que Milei sigue sin entender, esto también me habrán escuchado 1000 veces, que por más que su cuenta de Twitter diga economista, cada vez que tuitea lo hace como presidente, el actual mandatario debería comprender que sus creencias personales no deberían confundirse con los intereses del Estado. Ni CBC, debe ser ese primer año del colegio secundario, ¿no? Y el ejemplo más claro en este sentido es la relación que Milei tiene con el judaísmo y con Israel. O sea, él tiene todo el derecho a creer lo que quiera, ¿no? A convertirse, a hacer lo que quiera, a viajar a Israel todos los días, a sacarse fotos con Netanyahu, puede hacer lo que quiera. Lo que no puede es solapar ello con las relaciones internacionales que establece nuestro país como tal, o con los intereses de nuestro país, ¿eh? Y por la duda también lo aclaro, o sea, no, si quieren, nada en particular con Israel. Eso vale para cualquier tipo de relación que él pueda tener con otro país. O sea, las relaciones que Argentina tiene con otros países no pueden depender de lo que le gusta o de lo que cree el presidente. Más allá de que está claro que un presidente, digamos, o que una gestión, si quieren, toma decisiones y que eso lo puede acercar hacia un lado o hacia el otro, y que eso ha pasado con todos los países. Pero los países tienen intereses que deberían trascender la figura de los presidentes de turno. Pero bueno, a ver, volviendo a la cuestión de la religiosidad, que con eso habíamos arrancado, con los milagros y los milagros inversos. Y más allá, en todo caso, de este caso puntual de los pastores chaqueños, en un tiempo donde la idea del votante como persona racional que toma decisiones tras deliberar en base a razones, en un momento en que esa idea, la verdad que ya ha hecho agua por diferentes frentes, por diversas, ¿sí? Desde hace años ya, en la universidad, fuera de ella, ¿no? Digo, en este momento, entonces, analizar el modo en que la búsqueda del sentido trascendente muchas veces conecta con la política, es algo que debe ser tomado en cuenta sin prejuicios y no desechado a priori o ubicado en la categoría de, bueno, un ejemplo más de masas manipuladas en base a emociones y fake news. Otra vez, la imagen del pastor y la gente ahí que tiembla y que cae cuando el pastor le pone la mano en la frente. Reducirlo a eso, digamos, es tomarnos el pelo. O es tratar de no entender, diría yo, ¿sí? Por supuesto que a su vez también, decir esto no significa caer en el relativismo, ¿no? Ni avalar cualquier estupidez. A ver, las finanzas sobrenaturales no existen y Dios no imprime billetes. Punto. ¿Está? Bien, avanzo. Con todo, voy cerrando a su vez, nunca deja de ser interesante aquella enseñanza de Nietzsche que advertía, porque todos recuerdan, Nietzsche, Dios se murió, sí, pero enseguida en la misma línea dice, pero mirá que ese lugar va a ser reemplazado por otras creencias, ¿no? Ojo, y va a ser lo mismo, la estructura va a ser igual, va a haber ahí hay una entidad trascendente que va a ocupar ese lugar, así que no festejen que Dios se murió, no festejen. O como a su vez también está esa famosa frase que circula, que se la adjudican a Chesterton, aunque Chesterton no la dijo, pero que es buenísima igual, que es: cuando se deja de creer en Dios, se cree en cualquier cosa. No importa que estemos de acuerdo en eso. La frase es buena, me lo van a reconocer. Ya les dije de qué lugar hablo, ¿no? Y ahí cuando uno entiende que, o recuerda o toma en cuenta que el progresismo ateo y anticlerical lleva años, por ejemplo, creyendo que las identidades, algunas al menos, no todas, no sé por qué, no todas, pero algunas, se determinan por autopercepción, a partir de lo cual erige en divinidad, justamente ocupando ese lugar del Dios muerto, a la conciencia individual, al menos cuando ésta afirma poseer una identidad que no es representada por su biología. En otros casos no, pero ahí sí ocupa el lugar de la divinidad. O también cuando sectores de la derecha son proclives a tragarse cualquier teoría, cuanto más conspirativa
sea mejor. No sé, estoy pensando. Tierras planas, pasando por microchips en vacunas, sectas de ricachones progres que gobiernan el mundo, ¿no? Niños secuestrados en sótanos de pizzerías, y hasta un sinfín de estudios con estadísticas falsas para afirmar aberraciones tales como una conexión entre homosexualidad y pedofilia. Y puedo seguir, ¿no? Podría seguir un poco más. Entonces, a ver, en el debate público llevamos años discutiendo de todo menos de la realidad. Que sigamos viviendo en algo parecido a una sociedad es el verdadero milagro. El municipio de Ensenada, junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, refuerzan la inversión en educación. Estamos haciendo los nuevos edificios de la escuela primaria número 7, la secundaria número 8 y la ampliación de los talleres de la técnica 1. El Estado presente, reforzando la infraestructura escolar para que docentes y estudiantes tengan las mejores condiciones. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Sarsfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Berazategui sigue creciendo con obras. Más pavimentos, veredas, desagües y luminarias mejoran la calidad de vida y accesibilidad de los vecinos y vecinas. Conoce más en berazategui.gov.ar/obras y gestión. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista para que nosotros podamos dialogar con la historia. En una revista que he citado bastante en los últimos meses, se llama Le Gran Continent, encontré una entrevista a una investigadora que no es muy conocida. Se llama Maya Candel, pero es alguien que en los últimos 10 años trabajó mucho en investigar lo que podríamos llamar las fuentes del trumpismo, o lo que es el trumpismo en sí mismo, ¿no? Incluyendo sus fuentes. Y bueno, digo, le hicieron un reportaje allí. El reportaje es muy largo, excede los tiempos de la radio y de los videos. Si les interesa, búsquenlo, que está en abierto, así que lo van a poder encontrar. Yo hice un recorte, más o menos la mitad les voy a leer. Quizás me salto algún pedacito, pero prácticamente les leo la primera mitad. No sé, yo en algunas cosas estoy más o menos de acuerdo, en otras no, pero se nota que es alguien que conoce el paño, que ha trabajado, que menciona autores, menciona tradiciones, menciona elementos que por lo menos yo no he leído en otros análisis. Así que por eso me parece que es valioso, ¿sí? Así que vamos a hablar de esto, de qué es el trumpismo a partir de esta entrevista. A propósito, la autora acaba de sacar un libro, entiendo yo que no está en español, está en francés, ¿no? Que es algo así como la primera, a ver si lo encuentro por acá, déjenme ver, acá está, sí, una primera historia del trumpismo, un premier histoire du trumpisme. No sé si estoy pronunciando bien en francés, discúlpenme si no es así. Y supongo que va a salir en español en breve.
Le preguntan, bueno, dice, Trump es sin duda el hombre más poderoso e influyente de Occidente. Si tiene una doctrina, ¿y cuáles son sus principales coordenadas? Ella dice, Trump no es ni un intelectual ni un ideólogo. En cambio, hay ideólogos intelectuales del trumpismo. Por eso el libro, este que yo les hablaba recién, trata sobre el trumpismo, que hoy en mi opinión es más grande que Trump. Pero hay que matizar inmediatamente esta afirmación. Trump sigue siendo el factor perturbador de toda construcción doctrinal. Este es un punto esencial. Se ve especialmente en la política exterior, un ámbito en el que cabría imaginar que existe una doctrina que Trump debe esforzarse por aplicar. La relación con el mundo es un punto central del trumpismo desde sus orígenes y desde la primera campaña, ¿no? Es una constante. Es un ámbito en el que Trump ha tenido obsesiones e ideas fijas desde hace mucho tiempo y que sigue teniendo hoy, como por ejemplo en materia de aranceles. Esto lo estamos viendo en estos días, ¿no? Pero Trump sigue siendo una persona profundamente impulsiva y desinhibida. Lo ha convertido en una táctica a nivel internacional, como ya había hecho en sus anteriores vidas profesionales. Esta actitud es, por cierto, una de las principales razones de su atractivo. Siempre ha habido una doble dimensión en el trumpismo. Es cierto que el trumpismo es un show, un espectáculo para las masas, eso es lo que Trump garantiza, pero también hay una teorización intelectual para las élites. Son estas dos dimensiones las que he tratado de describir y analizar en este libro. ¿Quién está detrás de este esfuerzo de teorización si nos remontamos al primer mandato de Trump? Le preguntan a Maya Candle y ella responde: llevo mucho tiempo siguiendo a este pequeño grupo de intelectuales que se reúne desde fines de diciembre de 2016 para intentar reconstruir un conservadurismo adaptado a la era de Trump. Su punto de partida es la voluntad de elaborar una teorización contraria al trumpismo que pretenda redefinir el conservadurismo, es decir, al armazón intelectual del Partido Republicano, con el fin de ajustarse a la nueva base electoral a partir del 2016 y a los nuevos votantes atraídos por Trump. La teorización del movimiento conservador nacional comienza a finales de diciembre de 2016 y se institucionaliza a partir de 2019 con la Fundación Edmund Burke, infraestructura del movimiento nacional conservador, y las conferencias NatCon. La dimensión religiosa es fundamental desde sus orígenes en 2016, pero a partir de 2019 el movimiento intentará reunir a todos los componentes de la derecha estadounidense, desde los paleoconservadores, cercanos a los supremacistas blancos y cuya figura tutelar es Patrick Buchanan, considerado por cierto el padre espiritual del trumpismo, hasta los católicos integralistas como Patrick Deneen y Adrian Vermeule. También no sé si lo estoy pronunciando bien. El movimiento NatCon se extiende inmediatamente por Europa con conferencias organizadas a partir de 2019 en Londres, Roma y Bruselas. Víctor Orbán se desempeña un papel esencial a través de instituciones como el Matthias Corvinus Collegium o invitando a intelectuales estadounidenses como Rod Dreher, cercano a Vance, al Danube Institute de Budapest, etc. Hoy, una de las diferencias fundamentales con respecto a 2016 es la aportación de la derecha tecnológica y los neorreaccionarios, de los que Curtis Yarvin es una de las figuras más destacadas, aunque no la única. Hemos hablado de Curtis Yarvin aquí en el canal y en el programa. La primera figura de la derecha tecnológica en sumarse al trumpismo es Peter Thiel, de quien también hemos hablado hace poquito, fundador de PayPal y Palantir, que apoya a Trump desde 2016 con su intervención en la Convención Republicana. Thiel apoya la creación de la Fundación Edmund Burke y participa en la primera conferencia NatCon en 2019. Desde hace mucho tiempo financia instituciones y publicaciones conservadoras. ¿En qué momento se acerca el movimiento conservador nacional a Trump? Insisto, estoy leyendo un reportaje que acaba de ser publicado en Le Gran Continente. El movimiento NatCon está cerca de Trump desde sus inicios, ya que su razón de ser es teorizar sobre la transformación del Partido Republicano por parte de Trump, que aporta al partido una nueva teoría de la victoria electoral. El Instituto Claremont, motor intelectual de los NatCons, es elogiado por Trump desde su primer mandato. En 2019, Trump concedió a Ryan Williams, presidente del Instituto Claremont, la Medalla Nacional de Humanidades, que honra la contribución a la cultura nacional y a la comprensión de las ciencias humanas. El año 2022 marca un cambio importante con la incorporación de la Heritage Foundation, uno de los principales think tanks republicanos de Washington, autor, entre otras cosas, del Proyecto 2025. Algo hablamos alguna vez también de eso aquí.
Fue durante la conferencia NatCon de Miami en septiembre de 2022 cuando Kevin Roberts, su actual director, nombrado en 2022, juró lealtad al movimiento. Se trata de un cambio muy importante, ya que la Heritage es la gran maquinaria que desde la década de 1970 y en particular desde la administración Reagan, proporciona programas y personal a las nuevas administraciones republicanas, sean cuales sean, incluso antes de saber quién será el candidato. Al leer el proyecto 2025 desde el preámbulo, se reconoce la huella del Instituto Claremont y todas las ideas fijas de los nacional conservadores, digamos, ¿no? De los nacional conservadores. Entre sus principales autores se encuentra Rachel Boat, que cuenta con una trayectoria muy washingtoniana y que vuelve a ocupar el cargo de director de la Oficina de Gestión y Presupuesto en la segunda administración Trump, al igual que en la primera. Actualmente es uno de los hombres más poderosos de la administración. Si bien el proyecto 2025 de Heritage ha tenido bastante repercusión mediática, otras instituciones, le preguntan a Maya Kandal, han permanecido en gran medida en la sombra. Es el caso en particular del Instituto Claremont, cuyo trabajo usted sigue desde hace mucho tiempo. ¿Se puede hablar de un primer laboratorio del trumpismo? Ella dice, antes de Heritage, la estructura original del trumpismo era claramente el Instituto Claremont, un think tank del tamaño relativamente modesto que actualmente se encuentra en pleno desarrollo. El Claremont se creó en 1979 en California, en una pequeña y encantadora ciudad de Los Ángeles que conocí gracias a dos proyectos universitarios sucesivos con la Universidad de Claremont-McKenna, situada en el mismo lugar y que comparte algunos investigadores con el instituto. El Claremont fue fundado por discípulos de Leo Strauss, la figura más influyente del movimiento neoconservador. Sus fundadores se agruparon en torno a otro intelectual, es Harry Jaffa, que fue el impulsor del instituto y profesor del Claremont-McKenna. La línea de Claremont consiste en volver al espíritu de los padres fundadores. Consideran que el sistema de gobierno estadounidense fue ejemplar hasta la presidencia de Wilson, que marca el nacimiento del dominio del liberalismo, en el sentido en que ellos lo entienden, claro, solamente los liberals, caracterizado en particular por una política exterior intervencionista, pero también por el inicio de la expansión del aparato de seguridad nacional y la burocracia con la creación de nuevas agencias por parte del Congreso. Esto va en línea con las elaboraciones actuales que hablan del Deep State, la catedral de Curtis-Yarvin, ¿sí? Que también incluso en Argentina se ve con un poco el discurso anticasta, sería esto, el Deep State, ¿no? Y a su vez, bueno, se le agrega acá la cuestión interna a los republicanos entre los que son más intervencionistas en materia de relaciones internacionales y los que no, como el caso de Trump. En la línea de Leo Strauss, su pensamiento se basa en la idea de que toda burocracia con el tiempo se vuelve antidemocrática. Por lo tanto, a veces sería necesario, especialmente en tiempo de crisis, contar con un líder fuerte, elegido por sufragio universal, que represente la verdadera legitimidad del pueblo. En esta perspectiva, dice, los pensadores de Claremont denuncian al Estado administrativo, esto que les decía yo, el sinónimo del Deep State, que es el objetivo del movimiento MAGA, ¿no? Que a su vez es otra parte del trumpismo. Sí, bueno, una idea que encontramos hoy en teóricos como Steve Bannon o Curtis-Yarvin, dice el periodista, que habla de momento monárquico. ¿Por qué cree que ha logrado ganar tanta influencia? Recuerden que especialmente Yarvin habla de ir hacia una suerte de monarquía, una monarquía de los CEOs, una especie de monarquía tecnológica, no de un rey hereditario por sangre. Y bueno, es innegable que Curtis-Yarvin tiene talento para la retórica y que consigue seducir gracias a su filosofía pop, salpicada de referencias a Matrix y otras referencias culturales contemporáneas. Yarvin saltó a la fama en 2017 cuando el sitio web político lo citó como referencia a Steve Bannon, otro a quien también hemos escuchado y hemos leído acá. Thiel, que contribuyó a financiar su empresa de software, lo calificó de historiador interesante. Yarvin popularizó la imagen de la píldora roja, tomada de la película Matrix como parábola del pensamiento contracorriente, ¿no? Digamos, en la película, o sea, la elección de la píldora roja permite ver la verdadera realidad. ¿Te acuerdas cuando le dicen a Neo, bueno, mira, ¿qué querés? ¿Querés la roja o querés la azul? Si querés la roja vas a ver la realidad. Si querés la azul, seguís en la Matrix y en tu delirio fantasioso, ¿no? Entonces, mientras que la píldora azul mantiene a quien la toma en la ilusión propuesta por la Matrix. A partir de la década del 2000, este símbolo se hizo popular en los foros de las derechas alternativas. Musk retoma esta imagen en mayo de 2020 al comienzo de su giro político. En 2007, Yarvin lanzó un prolífico blog bajo el seudónimo de Mencius Moldbug. De hecho,
muchos de los libros de Yarvin aparecen con este seudónimo. Es un gran lector, durante casi 7 años produjo innumerables textos, está en los libros, están compilados todos esos textos. A menudo una sucesión de teorías y afirmaciones imposibles de verificar, dice la periodista, la investigadora, dice, salpicadas de referencias históricas y literarias. Su entrada sobre la píldora roja se titula, si no es anecdótico, un argumento contra la democracia. Yarvin la convierte en símbolo de un pensamiento contestatario, término que engloba sus discursos neorreaccionarios y monárquicos. Su aportación conceptual más conocida es la noción de catedral, yo la mencionaba, utilizada para designar a la élite, en Argentina sería la casta, y más concretamente a los medios de comunicación, las universidades u otras instituciones intelectuales, idea retomada por Vance, por el vicepresidente, y los nacionalconservadores con el término régimen. Aunque Yarvin carece a veces de coherencia en sus declaraciones, sigue siendo alguien leído y escuchado, especialmente entre los jóvenes trampistas. Ha estado presente en todas las conferencias de los nacionalconservadores desde el principio, aunque nunca ha tomado la palabra. La inspiración más yarviniana de este segundo mandato de Trump es sin duda el que se conoce como 2G, D-O-G-E, ¿sí? de Elon Musk, que parece a su vez haberse inspirado directamente en el programa también, Rage, que sería ira, pero en realidad es R-A-G-E, o sea, Retire All Government Employees. También en Argentina conocemos, echen a todos los empleados públicos, ¿eh? Que eso lo había presentado Yarvin también en 2012. ¿Cómo se explica el papel central que desempeña Claremont durante el primer mandato de Trump?, le pregunta. ¿En qué se traduce esta influencia? Bueno, dice ella, en el verano de 2016 todos los think tanks tradicionales se oponían a Trump, al igual que muchos políticos, prácticamente hasta el momento de las elecciones. Solo un pequeño grupo de intelectuales vinculados a Claremont firmó una carta de apoyo a Trump. Sobre todo en septiembre de 2016 se publicó un famoso artículo bajo seudónimo, que resultó ser de Michael Anton, que planteaba las elecciones en términos apocalípticos. Anton afirmaba entonces que había que apoyar a Trump porque si Hillary Clinton resultaba elegida, el país iría hacia la catástrofe. Encontramos aquí la obsesión muy extendida de la extrema derecha estadounidense y cuyos orígenes son muy anteriores a Trump por el fin de la civilización. De hecho, el director de Claremont había dicho claramente a una periodista que el instituto luchaba por la defensa de la civilización occidental. Se ve mucho también en discursos en Europa. Cuando se publica este artículo, Rush Limbaugh lo lee íntegramente en su popular programa de radio, lo que provoca que la página web de Claremont se colapse por primera vez en su historia debido al pico de visitas. Trump, por supuesto, escucha a Rush Limbaugh, le gusta este discurso y llama a Michael Anton. A partir de entonces, Claremont se convertiría en el proveedor ideológico de la primera administración Trump, sabiendo que durante su primer mandato todavía había todos esos adultos en la sala, los defensores del antiguo consenso que frenaban o incluso impedían, a veces sin su consentimiento, algunas de las decisiones u orientaciones que Trump quería aplicar. En Peril, Bob Woodward y Robert Costa revelaban, entre otras cosas, que el jefe de gabinete de Trump, Mark Milley, no Milley, pero se escribe muy parecido, con doble L y con Y al final, había organizado una reunión secreta con responsables militares para asegurarse de que no dejarían que el presidente lanzara una operación militar o un ataque nuclear sin que él estuviera al corriente. Varias personalidades vinculadas a Claremont han ejercido una gran influencia en el trumpismo, como el autor de la expresión Guerra Civil Fría, que es Angelo Codevilla, Angelo habría que decir, en un ensayo publicado en el Claremont Review of Books de la primavera de 2017. Codevilla era uno de los grandes críticos de la clase dirigente, los burócratas, los académicos, los medios de comunicación y los responsables demócratas, en oposición a una mayoría de estadounidenses oprimidos, tachados de atrasados y racistas. De Claremont también proviene John Eastman, autor del memorándum que sirvió de base para el intento de impugnar los resultados de las elecciones de 2020 y el asalto al Capitolio que siguió el 6 de enero de 2021, algo que ustedes recordarán. El argumento de Eastman se basaba en una interpretación de la Constitución según la cual el vicepresidente de aquel entonces, que era Pence, tenía la facultad de rechazar unilateralmente algunos votos de los estados acusados de Trump de fraude electoral. Bueno, ya saben cómo terminó todo eso. ¿Por qué estos pensadores y teóricos del movimiento nacional conservador se unieron a Trump desde su primer mandato? Bueno, en primer lugar, dice la investigadora, hacen una observación política.
Trump ha encontrado una teoría para ganar las elecciones, es decir, movilizar una base que podría ser victoriosa. Esto acá en el programa y en el canal lo habíamos visto lo habíamos leído algún artículo de Rothbard, algunos artículos de Rothbard. En la historia reciente del Partido Republicano, muy marcada por el libro de The Emerging Democratic Majority de John Judis y Rui Teixeira, salvo en 2004 con Bush, hay que remontarse a 1988 para ver a un partido republicano ganar por el voto popular. Rápidamente, recuerden que por el sistema de elecciones que tienen, muchas veces el presidente no es el más votado. Y de hecho es lo que viene pasando últimamente. Salvo, justamente como decía, en ese caso de Bush y la última de Trump. En el caso de los republicanos, ¿no? Por lo tanto, existe una verdadera preocupación por la movilización, la definición del partido y la base electoral entre los republicanos. En 2008, tras la derrota de John McCain, el Partido Republicano elaboró un informe de autopsia. Muchos en Argentina y en otros países también deberían hacer eso, ¿no? Cuando pierden, claro, que no lo hacen. Le echan la culpa al otro, o las manipulaciones. Y algunos consideran que el partido encadenará derrotas si no se muestra más abierto a la inmigración, con el fin de conquistar al electorado de una población latinoamericana en crecimiento. Entonces aparece otra corriente en torno a Kellyanne Conway y Steve Bannon, que desarrolla la idea de los votos blancos perdidos, considerando que existe una masa de votantes que ya no vota y que hay que movilizar. Ahí también hay un tema con que la gente no va a votar. Entonces, si vos los movilizás, si vos atraes más votos, se basan en particular en el éxito del movimiento del Tea Party, una insurrección populista de la base del Partido Republicano contra sus dirigentes, cuyo éxito en el Congreso en la década de 2010 anuncia la victoria de Trump en las primarias republicanas de 2016. Los intelectuales del movimiento nacional conservador parten de la constatación de que Trump ha sabido movilizar estos votos y que es esencial conservarlos redefiniendo las ideas dominantes del Partido Republicano, la armazón intelectual del conservadurismo. Lo redefinen en función de las obsesiones de Trump, en particular en materia de comercio, incorporando así los elementos relativos a los aranceles y la política industrial. O sea, esta tontería de pensar que Trump es un anarcocapitalista, ¿no? o un liberal económico. No. También observan que otros dos elementos fueron esenciales en la victoria de Trump en 2016. Por un lado, el rechazo a las guerras de Bush, las guerras sin fin. Otros sonsos que dicen, viene Trump a hacer las guerras. No, las guerras las están haciendo los demócratas en nombre de la paz. Bueno, que se traduce en un rechazo al neoconservadurismo, aún muy presente hoy. Ser tildado de neoconservador se ha convertido casi en el insulto supremo. Por otro lado, el cierre de la inmigración. Es algo que Trump descubre a partir de 2010-2011, cuando prepara seriamente su candidatura. Se lanza a Twitter y conoce a Steve Bannon. Antes el tema de la inmigración no estaba presente en él, ni en su tribuna de 1987, ni en sus libros. Lo descubre con el Tea Party y su uso de Twitter, donde constata el eco de ciertas ideas. Roger Stone, de quien no sé si todavía sigue, pero había un documental muy interesante en Netflix de él, que conoce a Trump desde los años 70, le sugiere la idea del muro en la frontera con México, pensando, va a pegar, se va a acordar, es un promotor inmobiliario. Esta anécdota la cuenta, entre otros, el periodista Joshua Green. Usted escribe que el Trump de 2016 no es el de 2020 ni el de 2024, lo que se ve especialmente es su coalición electoral, que se ha ampliado considerablemente en 8 años. ¿Cómo se traduce esta evolución? Bueno, el equipo de campaña de Trump ha logrado en 2020 lo que Trump ya reivindicaba en 2016, es decir, encarnar al partido de la clase trabajadora, de las clases medias y populares, definidas en Estados Unidos por el nivel de educación. Trump no ha cambiado, no se cambia fundamentalmente a los 70 años, pero su entorno se ha vuelto mucho más ideológico. Y en el plano humano le ha marcado el intento de asesinato del 13 de julio de 2024, ustedes recordarán. Hoy tiene 79 años y sabe que le queda poco tiempo. Creo que le preocupa su legado, la huella que dejará en Estados Unidos y lo que se dirá de él después de su muerte. En 2016 no tenía ninguna experiencia en política, no sabía cómo funcionaba Washington y tenía un conocimiento muy limitado de la mayoría de los temas. Cuando se presenta de nuevo en 2024, no solo cuenta con 4 años de experiencia como presidente y conoce mucho mejor algunos de los temas, sino que también comprende mejor el funcionamiento de las relaciones con el Congreso. Y sobre todo cuenta con todo un equipo a su alrededor. Su entorno ha cambiado considerablemente en 8 años. Se trata de algo que se prepara desde el primer mandato, durante el cual Trump y sus allegados reconocen claramente que carecen de cuadros. El Partido Republicano cuenta entonces con muchos Never Trumpers, aquellos que se opusieron a Trump y que constituyen una cantera de cuadros potencialmente competentes, pero a los que Trump no quiere utilizar. Antes de 2015 y 2016, Trump no se relacionaba tanto con personalidades políticas, sino sobre todo con empresarios, deportistas, periodistas y personalidades del mundo espectáculo.
A partir de 2010 comienza a acercarse a los pesos pesados evangélicos, a Steve Bannon, a Sarah Palin y a toda una serie de personalidades influyentes que son esenciales para la base republicana. La coalición trumpista es hoy mucho más amplia. Sigue existiendo la rama MAGA histórica, Make America Great Again, representada en particular por Steve Bannon, y la importancia de la base evangélica blanca. Esta base sigue siendo muy sensible a los comentarios racistas, incluso a elementos de lenguaje francamente fascistas que se han podido escuchar en varias ocasiones durante esta última campaña, especialmente cuando Trump dice que los inmigrantes envenenan la sangre del país. Trump siempre necesita el racismo para ganar las primarias de su partido, dice aquí la investigadora. Pero también está el apoyo de la derecha tecnológica desde 2020. El esfuerzo por formar nuevos cuadros también ha dado sus frutos y estamos asistiendo a un verdadero cambio generacional en Washington, que se manifiesta tanto en las contrataciones de la administración, de esta segunda administración, como en el panorama de los think tanks profundamente transformado. Bueno, en el desfile organizado por Trump en Washington se pudo constatar una vez más el triunfo de una estética bastante propia del trumpismo, marcada en particular por el color dorado. ¿Cuáles son las coordenadas? Bueno, efectivamente me llamó mucho la atención la imaginería del desfile militar organizado por Trump en Washington. Tanto la presencia del color dorado que abunda en Mar-a-Lago, como la disposición del escenario rodeado por 2 tanques y 2 pantallas gigantes. Allí se encontraban 2 características del trumpismo: el espectáculo con las pantallas, el show, la política como telerrealidad, y por otro lado esa idea de proyección de fuerza, de un líder fuerte. Este lado kitsch es característico de Trump desde el principio. Su descenso por la escalera mecánica dorada de la Torre Trump en 2015 para anunciar su candidatura fue sin duda la entrada en campaña más kitsch de la política contemporánea. ¿Es esta estética una parte importante del trumpismo como movimiento? ¿Cuál es su función? Ya hemos visto este lado vulgar en Italia con Berlusconi, siendo Italia un auténtico laboratorio político que inspiró el trumpismo a través de Bannon y sus vínculos con Nigel Farage y Rajem Kassam, que fueron a estudiar el movimiento 5 estrellas para inspirarse en su estrategia digital. Al igual que Berlusconi, Trump utiliza la vulgaridad como garantía de sinceridad y la transgresión como instrumento publicitario. Ambos son también 2 combustibles esenciales de los reality shows y los algoritmos, la receta de la viralidad en la era digital. Otro punto esencial es la idea de las guerras culturales, los enfrentamientos ideológicos de nuestro tiempo, expresados en términos simplistas y polarizados, constituyen la nueva lucha de clases, una idea que se encuentra especialmente en Bannon y Vance, una batalla cultural en el sentido gramsciano del término. Pero en esta tercera campaña electoral de Trump también había una dimensión cultural en el sentido estricto de la palabra, con actores pro-Trump contra actores pro-Harris, podcast de derecha contra podcast de izquierda, programas contra programas. Es también una forma de conectar con lo que Trump considera el único pueblo verdadero, que es su electorado, su base, algo que quedó claro desde la primera campaña y que lo vincula a la definición de populismo. Esto es incluso anterior a su primer mandato. En 2012, cuando Mitt Romney era candidato, algunas personas del antiguo establishment del Partido Republicano le preguntaban a Trump si podía hacer campaña por Romney. Les gustaba ese aura, ese personaje que Trump había construido y que mostraba de aprendiz, su programa en el que se significaba a sí mismo en su casa, en su Trump Tower lleno de dorados. En la mente de muchos estadounidenses, Trump sigue siendo ese personaje de self-made man de éxito que se inventó para ese programa, cuando en realidad no es ni lo uno ni lo otro, es un heredero y ha quebrado una decena de veces. Uno de los operadores de la campaña de Romney explicaba en aquel momento, dice: tu mujer es modelo, tienes coches bonitos, trajes bonitos, vives en un palacio dorado. Para este electorado, se refería en particular al electorado blanco popular, eso es el éxito. La corto aquí porque se va a hacer muy larga. Es la entrevista que se publicó en Le Grand Continent y que insisto, tiene más o menos casi una mitad más todavía, sobre qué es el trumpismo. Fue una entrevista que se le hizo a Maya Candle a propósito de su nuevo libro, que no está en español, está en francés, se llama Un premier histoire de trumpismo. Así que si les interesa pueden buscarlo ahí en internet. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú.
La yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titra y Ju, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz estamos construyendo el nuevo polideportivo de alto rendimiento, con fondos y mano de obra municipal. Una obra que impulsará el crecimiento deportivo en el distrito. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene. Vencimiento 31 de julio. Tributo por conservación de la vía pública. Primer vencimiento 11 de julio. Segundo vencimiento 25 de julio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Nada, segundos tengo nada más. Escuchemos el audio del municipio de Morón. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Pero no se me vayan, porque en estos segundos vi Parténope, la película de Sorrentino. La vi tarde, si te salió el año pasado. La quise ver en el cine, no pude, me la rebusqué y la vi. Les exijo que la vean. Lamentablemente no la vi en el cine porque tiene una calidad de imagen y de fotografía que hubiera valido la pena. Ustedes saben, Sorrentino, La Grande Belleza, Fue la mano de Dios, entre otras. Siempre orientado, digamos, muy atravesado por Nápoles. Las imágenes que tiene de la costa napolitana, de Capri, de lo que a su vez es la costa amalfitana en Italia, es un espectáculo. Y la película, a su vez, que yo había escuchado críticas malas o críticas como, bueno, la chica que es la protagonista, que tiene una belleza superior, que no es terrenal, y que justamente muchos decían, bueno, finalmente es demasiado énfasis en la belleza de la chica. Y yo creo que justamente quienes decían eso no entendieron la película. Es decir, hay toda una metáfora. Parténope es el nombre de la sirena famosa, ¿sí? Que está en los viajes de Ulises, y también es el nombre de Nápoles. Y está todo el tiempo este juego, a su vez, en la belleza de la chica protagonista, que es casi como, si quieren, como una sirena, y a su vez también la belleza de Nápoles, pero que tiene su contracara. Tiene su contracara de la mafia, de esa cosa sórdida. Ella a su vez también estudia antropología, y hay un elemento ahí también muy perturbador, porque tiene relaciones incestuosas con sus hermanos. Eso me hacía acordar también a Pasolini y Teorema. Es algo así como es la irrupción de la belleza de la chica, que es tan bella, rompe todo. Incluso rompe el tabú del incesto para una chica que estudia antropología. Ahí hay también un dato. Las imágenes increíbles, la relación que ella tiene incluso hasta con el cura que va a ser papa en la catedral de Nápoles, que le dice, mirá que es el demonio, y el cura es el demonio, digamos, y se lo presenta así, pero a su vez ella tiene un vínculo también amoroso con... Es extraordinaria la cantidad de metáforas que tiene. Yo creo que no se la pueden perder. No sé si es la mejor de Sorrentino, pero tiene una carga y una película que vale la pena ver más de una vez. Se la estoy diciendo así a las corridas porque no me queda tiempo, pero no se la pierdan. Parténope. Si se dan maña, la encuentran en internet. Si no se dan maña, escríbame un mail. O me encuentran en las redes sociales, mándenme por privado o por público, no importa, yo después les escribo por privado y les digo cómo llegar a ella. Mi mail es danteblog@gmail, B larga LOG, danteblog@gmail.com.
y ahí yo les paso, en todo caso, les digo cómo llegar a ella. Parténope, Paolo Sorrentino es la recomendación del día de hoy. Escuchemos el audio del municipio de Berazategui. Berazategui sigue creciendo con obras. Más pavimentos, veredas, desagües y luminarias mejoran la calidad de vida y accesibilidad de los vecinos y vecinas. Conoce más en berazategui.gov.ar/obras y gestión. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. Juana Silva en la operación, Juanjo Agüero en la producción. Recuerden que el programa y los distintos videos y distintos pasajes y contenidos los vamos subiendo a mi canal personal, que es www.youtube.com/palmadante. Por cierto, ese es mi nombre, ese es el nombre de quien les ha hablado toda esta hora y es el nombre de quien los espera aquí el próximo sábado, porque no estoy solo.